Bueno, primero que todo, muy buenos días. Agradecidos con ustedes por esta invitación. Yo creo que como bien lo manifestabas, uno de los tres objetivos que era nuevamente volver a estar en esta cita mundialista representando a nuestro país se cumple. Creo que con satisfacción de haber logrado ese primer objetivo, que sin duda alguna se ha trabajado por mucho tiempo, como bien lo venía referenciando. Creo que no hemos parado ni siquiera en los momentos donde quizás por la situación que vivió todo el mundo de la pandemia, nunca dejamos de trabajar, de hacer seguimiento a nuestros atletas independientemente que no compitieran y yo creo que cuando se trabaja fundamentado en un proceso, en una estabilidad y una coherencia para lo que se quiere, al final se van obteniendo los resultados. Bueno, profe, ¿cómo vio usted este resultado, este camino que para muchos empezó de menos a más, sobre todo en el resultado? Porque en la idea de juego siempre pudimos identificar un equipo, profesor Cárdenas, que siempre iba hacia adelante, siempre competitivo. ¿Cómo vio usted este camino que al final deja, bueno, los resultados están a la vista, pero también creo que para usted la idea de juego y cómo jugó el equipo también debe ser muy importante? Sí, así es. Bueno, muy buenos días. Día a día el equipo fue aprendiendo a competir porque si algo que caracterizó esta selección a lo largo del tiempo de preparación en la escogencia de nuestros atletas, algunos de los aspectos a tener en cuenta era eso, desde esa primera convocatoria que tuvimos en Bogotá y que a los 5 días fuimos a México a tener el primer cuadrangular amistoso, empezamos a buscar y era uno de los lemas que siempre trabajamos, de empezar a aprender a competir porque Colombia ha destacado por su nivel individual. Ya queríamos poner todo ese funcionamiento al servicio del colectivo. Día a día lo fuimos logrando. El equipo partido a partido fue encontrando esa dimensión que nosotros conocíamos y el funcionamiento, que era uno de los aspectos a tener en cuenta, el saber competir cada partido donde supiéramos contrarrestar fortalezas del rival, luego buscar a través de lo que habíamos construido potenciar a nuestros jugadores y que partido a partido fueran capaces de ir desprendiéndose un poco de ese temor escénico que teníamos porque el ser locales era muy importante para nosotros, pero también el inicio iba a ser difícil por la situación de querer nuestros atletas demostrarse al país de algo que nos propusimos todos y era que nuevamente volver a enamorar al país y que se uniera a la selección nacional. Profe, primero quiero felicitarlo, mis respetos además porque usted supo lidiar perfectamente con varias cosas, una de ellas la prensa, nosotros, otra la tusa que tenemos todos los colombianos por no haber ido al Mundial de Qatar en algún momento. Yo siento que empezamos a cobrársela a la selección sub-20 y empezó esa presión y ustedes lidiando con esto en esta categoría, lo cual de verdad merece todo el respeto del mundo hacia usted que lo llevó de buena manera. El principio costó un montón. O sea, al principio uno lo veía usted en la raya y ahí estaba a veces con cara de frustración y demás, no exteriorizando tanto, pero ¿en qué momento siente que se empieza a recomponer el camino y empezamos a verle la sonrisa ahí en la raya? Buenos días, Andrea. Bueno, es verdad, totalmente válido el concepto, tu valoración. Para nosotros no fue fácil, como bien decías, y para el país, y creo que no solamente para los deportistas, sino para los mismos medios de comunicación en general, porque no asistir a una cita mundialista representa una afectación importante para el desarrollo del país. Y nosotros sabíamos de esa responsabilidad, éramos la primera selección que salía a competir y era uno de los aspectos a poner a nuestro favor, el que nuevamente la gente llegara al estadio, se identificara con la selección y luego a partir de cuando yo creo que el primer partido para nosotros fue difícil, el inicio del primer tiempo quizás no fue lo que habíamos presupuestado y planificado estratégicamente, luego para el segundo tiempo si no podíamos ganarlo tuvimos que controlar e igualar en ese momento un rival que conocíamos y que desafortunadamente en otras ocasiones no habíamos podido ganar y siempre o nos habían empatado o en lo último y lo más reciente que fue en
en los Juegos Odesur terminaron superándonos. Entonces, después, para la segunda fecha, existía mucha más presión, porque si ustedes bien saben, el aspecto de la afición, también del poder lidiar con situaciones que el equipo empezó a recibir antes de iniciar el suramericano, fue bastante complejo, porque jugábamos contra las selecciones, pero también jugábamos con el día a día de nuestros deportistas, que de una u otra manera estaban buscando brindarse a la selección, pero a través de ese rendimiento iban a obtener resultados frente a la proyección que ellos tienen y que querían. Y empezamos a sufrir el día a día. Primero perdemos a John, luego aparecen propuestas por diferentes jugadores y ya se volvía algo complejo, porque en la tribuna habían alrededor de 400 scouts, donde yo no sabía mañana con cuántos jugadores iba a amanecer, a cuáles se me iban a llevar, con cuáles podía contar. Entonces se volvió una situación compleja y no solamente deportiva, pero yo creo que algo que identificó al equipo fue que siempre lo manifestábamos de parte de todos los jugadores y el cuerpo técnico. Teníamos que tratar de ser una unidad, de ser blindados a ese tipo de propuestas que en algún momento les iban a llegar, porque sabíamos que el rendimiento iba a crecer. Afortunadamente para nosotros, el partido de Perú nos da un plus, el poder ganar, porque había que ganar, el tener esa tranquilidad para después enfrentar en esta tercera fecha a una de las mejores selecciones y poder saber de que lo habíamos enfrentado en otro momento y el equipo podía tener un nivel parejo con ellos y competir de igual a igual, y en algunos momentos poder superarlos. Entonces yo creo que después del partido de Perú el equipo fue recuperando no la confianza, sino la seguridad en saber cómo competir, y a partir de ahí sacar los resultados que nos fueran día a día formalizando y firmando la clasificación a la segunda fase, que era lo más difícil, el pasar, porque teníamos un grupo donde realmente era muy complejo, todas las selecciones de muy buen nivel, versus el otro grupo que ustedes pudieron evaluar a través de los partidos, el rendimiento de todas las selecciones. Profe, ¿qué tal? Buen día y felicitaciones por el logro. Profe, para mí ser técnico de la selección sub-20 es más complicado que ser técnico de la selección mayor en Colombia, porque primero hay un desconocimiento de la categoría por parte de la gran mayoría, y me incluyo, pero hay una gran facilidad para el juzgamiento. Y entonces, cuando cae la época del sub-20, la gente sabe hasta cómo se debería reformar las categorías sub-20 para tener mejores jugadores en Colombia, cuando nunca ven partidos de esa categoría, ni cubren esa categoría, cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Pero sobre todo me parece muy injusto con el técnico de la sub-20, y quisiera escuchar su opinión, usted que está en el cargo, porque al técnico de la sub-20 se le ha apuntado los últimos 30 años, y vea que por ahí ha pasado Eduardo Lara, Reinaldo Rueda, Arturo Reyes y una gran cantidad de entrenadores. Pero al técnico de la sub-20 se lo señala como que él es el responsable de la categoría en el país. Y la verdad, yo creo que los responsables de la categoría son los clubes que forman a los jugadores, y el técnico de la sub-20 selecciona lo mejor que esos clubes le dan. ¿No cree usted que hay una injusticia con el juzgamiento del sub-20 debido al desconocimiento que hay de la categoría? Campo, muy buenos días. Yo creo que es importante lo que hace referencia. En la medida en que tengamos un conocimiento mucho más amplio y suficiente, podemos dar un concepto mucho más acertado de la caracterización de nuestros deportistas. Desafortunadamente, quizás no todos tienen la oportunidad de cubrir los diferentes torneos. Y en este caso esta categoría hace referencia al fútbol profesional colombiano. Pero nosotros, antes de llegar a esta categoría, tuvimos la oportunidad de pasar desde el 2018 que llegamos a la selección por los diferentes campeonatos interclubes, y muchos de estos que estuvieron en este suramericano recientemente empezamos a evaluar desde ese momento, y en esa categoría quizás algo que sí de cara al futuro para nosotros es preocupante, y uno de los aspectos que yo resaltaba al final de estos 23 son los demás minutos en el fútbol colombiano. Tristemente no compiten tanto, es la realidad, eso no se puede ocultar, versus lo que compiten otras selecciones y que tienen dentro de sus sistemas de competición, y el deportista no se hace solamente en el entrenamiento.
Nosotros como federación hemos tenido una comunicación directa con los diferentes clubes y en este caso tenemos varias áreas. El área médica, donde constantemente a esa matriz que nosotros creamos de 178 jugadores aproximadamente y de los cuales 75 que pudieron ser evaluados, no solamente los locales, sino algunos internacionales, manteníamos esa comunicación desde el área médica, desde el área del control de la carga, de la preparación física, de la Secretaría Técnica y en particular, pues quien les habla con los diferentes técnicos con los que tuve la oportunidad de conversar en diferentes oportunidades. Porque qué más que establecer esa comunicación, porque hoy nosotros nos debemos y vivimos agradecidos con los clubes porque al final son los que potencian sus jugadores para que lleguen a representar a su club y a la selección nacional. Entonces tratamos de hacer un trabajo en conjunto, como siempre lo hemos intentado transmitir a todo el mundo. Aquí creo que debemos crecer como país, que debemos crecer como cada uno desde su área donde le compete, ustedes allá en los medios de comunicación, porque en algunos casos, como bien hacía referencia, por el desconocimiento se entra a juzgar el funcionamiento de un equipo y en otros casos el desempeño de nuestros deportistas, pero no cuantificamos desde la parte estadística cuántos minutos han competido y en algunos casos yo creo que nuestros deportistas, hoy la base de esta selección, la mayoría son del torneo local y son del torneo de la liga, por favor, perdón. Entonces, el torneo de play a nosotros nos ha potenciado muchos jugadores y en algunos casos decían, ¿por qué solamente los del Real Cartagena? ¿Por qué Fortaleza? Que quizás eran de los equipos que en su momento más jugadores aportaban a la selección. Pero es que son los que tienen continuidad. Daniel Pedroso alrededor de 42, 43 partidos profesionales, Andrés Salazar, Ediero Campo, con un número importante de partidos que les permiten a ellos poder tener esa oportunidad de competir por un lugar. Afortunadamente, profesor, porque creo que eso fue uno de los condimentos más especiales que tuvo este sudamericano, el talento que hay en nuestra liga. Bueno, yo quisiera preguntarle, profesor Héctor Cárdenas, por lo que se viene, que es este reto tan grande que es el Mundial Sub-20, que se va a vivir en Indonesia en el mes de mayo, junio, en el que vamos a tener, por supuesto, me imagino que meses de preparación. Entonces quisiera hablar como de lo que se viene, de estos microciclos que si estoy bien, estarán en marzo, en abril, en mayo, que tendrá algunos duelos con diferentes equipos europeos. Cuéntenos un poco de lo que se viene de cara al Mundial. Muy buenos días. Sí, así es. Nosotros en los próximos días, a partir de ayer que salimos, ya estamos pensando en la próxima convocatoria que está alrededor del 13 de marzo, donde vamos a iniciar en nuestro país, también buscando acercarnos a lo que va a ser la parte climática donde vamos a competir y a partir de ahí aprovechar la fecha FIFA que hay para hacer una doble confrontación en territorio europeo. Los rivales están próximos para confirmarse, quizás pueden ser 2 o alrededor de 3 partidos. Y nosotros después tendremos otro ciclo con los locales aquí en nuestro país. Y a partir de ahí prácticamente encarar esa recta final para el mes de mayo, donde si ustedes ven el número de meses que tenemos es muy corto para lo que va a ser el Mundial. Estamos casi a menos de 3 meses para entrar a competir, pero ya está la planificación establecida y desarrollada con la visita a los diferentes lugares también donde tenemos jugadores en el exterior compitiendo. Profe, ligado a lo que hablaban nuestros compañeros. Claro, juzgar como periodista el día después, en este caso el campeonato después, queda muy fácil y le pregunto por una situación que en el periodismo se tocó y fue la posición del delantero 9. Empezó con Caraballo, le dio posibilidades a Zuleta y finalmente se da con Cabezas Hurtado, que uno como periodista dice, bueno, pero ¿por qué no lo había visto antes? ¿Por qué se dio cuenta tanto tiempo después? Quiero que nos cuente esa situación y cómo experimentó usted y cómo manejó la situación para encontrar finalmente que Cabezas Hurtado era el delantero que necesitaba este proceso en el sudamericano.
Yo creo que es el día a día, el poder tener el conocimiento amplio y suficiente de conocer a nuestros deportistas, de saber en qué momento está cada uno de ellos para actuar. Nosotros teníamos en su momento 3 delanteros, donde estaba John Hader, Ricardo, Isaac, y a Jorge lo teníamos con 2 posibilidades para utilizarlo, ya sea como un extremo y llegando como un segundo punta, pero al salir John Hader, nuevamente volvemos a encaminarlo en la posición de delantero centro, ¿sí? Dentro de nuestra estructura que muchas veces utilizamos, si bien se dieron cuenta, siempre lo hicimos con uno y buscamos o volantes que llegaran, que partieran desde otras zonas por nuestra estructura tipo que nos había caracterizado y lo que había sido todo el tiempo de preparación. Entonces estudiamos cada uno de los rivales, sabíamos qué nos podía dar Ricardo, qué podía dar Isaac y qué podía dar Jorge. Y yo creo que así como el equipo fue creciendo, ellos también en generar esa confianza suficiente que se necesita para irse consolidando, porque en la primera fecha, si no estoy mal, o segunda, aquí en Cali nos pasó, con Joan Torres, con el mismo Jorge, donde tuvieron la oportunidad de iniciar y desafortunadamente en estas edades puede ocurrir que el desempeño no sea el que todos esperamos, pero la credibilidad que existe hacia ellos fue lo que día a día se fue transmitiendo y que cuando tuvieron la oportunidad de competir, creo que mostraron que tenían esa capacidad para quedarse con la posición y día a día fue compitiendo junto con los otros 2 compañeros para poder quedarse con ese lugar y también caracterizando a los rivales. Profesor Héctor Cárdenas, de verdad que le queremos agradecer porque pues estos son días de poderse recuperar después de estar tantos días también lejos de la casa, de descansar. Agradecemos que nos atienda. Usted es un hombre que siempre da la cara, incluso que aguantó bastante porque lo criticamos bastante, ¿sí? Casi que lo teníamos, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Pero por qué dejó ir? ¿Por qué se quedó con 20 jugadores? Bueno, en fin. Y obviamente arrastraba un tema que siempre para un técnico es muy duro y es la eliminación de lo vivido con el Sub-17. Pero hoy usted sale ganador y tiene una gran misión que es el Mundial Sub-20. Le deseamos lo mejor. Disfrute de la familia en estos días y nuevamente estaremos ahí muy pendientes del trabajo de nuestra selección Colombia Sub-20. Así es, Liliana, creo que fue un tiempo que valió la pena, no solamente desde lo profesional, sino lo personal, porque la familia también hace parte de estos logros y fueron casi 39 días hasta ayer que salimos de no compartir con ellos, de verlos solamente por momentos y horas, pero nuestro objetivo era uno, era devolver esa ilusión al país, mostrar que se está trabajando y que como tú bien hacías referencia en el 2018 donde no competimos, quizás como todo el mundo esperaba y no tuvimos esa clasificación al Mundial, si esa generación, ustedes revisan hoy la realidad del fútbol colombiano, cuántos de ellos hoy compiten, pero nuestro proceso en ese momento no era solamente clasificar, sin duda alguna queremos ganar y estar en los mundiales, pero saber de que ese proceso, hoy ya han pasado 11 jugadores por la selección absoluta y que hoy nuevamente vuelven a aparecer otro número importante de esos jugadores, habla del buen trabajo que viene haciendo la Federación Colombiana de Fútbol. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y créanme que siempre serán bien recibidos todos y cada uno de los aportes que dan ustedes porque de su experiencia y conocimiento también nos suman. Profe, felicidades. Gracias, mundialista. Chao, descanse.